Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Luis Hurtado. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Bien, en la parte 1 de esta miniserie les contamos sobre cómo estructurar una entrevista para podcast y hablamos sobre el primer momento, los hechos. En la segunda parte hablamos del momento que llamamos la historia y hoy, para la tercera parte, vamos a hablar del momento que sigue, que es la reflexión. Correcto. Entonces, luego que definimos bien un contexto y que logramos que el entrevistado nos contara la historia, sigue la reflexión. Pero entonces, Francisco, ¿cuál es el propósito de este tercer momento, de la reflexión? Pues en la reflexión queremos lograr que el entrevistado profundice un poco más sobre el momento o los personajes de la historia. Queremos que el entrevistado se cuestione y así insinúe posibles caminos alternos. Y es que al fin y al cabo, en el momento anterior, cuando el personaje nos cuenta la historia, la narración se centra en situaciones reales, pues que pasaron o que están pasando incluso. Pero en el formato de podcast, como lo comentamos en otro episodio, tenemos también la capacidad y quizás hasta la responsabilidad de entretener. Pero entonces, ¿qué aporta este momento, la reflexión, a ese entretenimiento? Le aporta un elemento clave, Luis, y es poner a quien escucha en los zapatos de quien narra la historia. Si logramos que la audiencia se proyecte de algún modo en la historia, el mensaje es mucho más profundo y las personas se van a conectar muchísimo más. Perfecto. Entonces, ¿qué tipos de preguntas son las que debemos formular para este tercer momento? El tipo de preguntas para este momento serían algo como ¿cómo te sentiste sobre X suceso? ¿O por qué decidiste o hiciste esto? ¿Qué esperabas que pasara en X momento? ¿O cómo terminó pasando esto otro? ¿Qué debió hacer tal personaje? Ese tipo de preguntas. Y es que pues esas preguntas le van a permitir al entrevistado profundizar más sobre ciertos momentos de esa historia. Y al mismo tiempo pues le va a permitir especular también un poco. Para plantear esas preguntas que usted dice ahí, Francisco, pues vamos a partir de la base de involucrar momentos, obviamente, o personajes de la historia. Pero pues también y de forma muy sutil, eso sí, el punto de vista y la opinión del entrevistado. Así es, Luis. Y esa opinión o punto de vista es precisamente lo que hace que la audiencia reflexione sobre la historia y sobre los personajes. Le permite a la audiencia de algún modo sentirse parte, le permite opinar y cuestionar lo que pasó en la historia para formarse su propia opinión. ¿Qué mejor forma de entretener a la audiencia que involucrarla, que lograr que se conecte con la historia? Correcto, Luis, pero ojo, vuelvo a un elemento que usted mencionó hace un momento y es la palabra sutileza. Pues yo la mencioné, pero olvidé también decir por qué se debe ser sutil al formular esas preguntas de reflexión. El asunto es que al entrar al momento de la reflexión, esas preguntas pueden poner al entrevistado en una situación incómoda. Si las preguntas no se hacen pues con el tono correcto o con la intención de obtener algo realmente importante para la historia, las preguntas pueden poner al entrevistado a la defensiva. Y eso pues obviamente puede arruinar la entrevista. Exacto. Incluso el entrevistado puede dar por terminada la entrevista si siente que las preguntas son malintencionadas o si las siente ofensivas de algún modo. Y es que una buena técnica es lanzar un par de estas preguntas y observar cómo reacciona el entrevistado, Francisco. Entonces, ahí nos damos cuenta cuáles preguntas podemos hacer a continuación para completar el momento de la reflexión, pero sin ofender al entrevistado y sin tampoco llevarlo a una situación incómoda. Así es, Luis. Y creo que con esto, pues, terminamos nuestro episodio de hoy. Ahora, Luis, ¿qué cree que le faltó al episodio de hoy? Pensándolo bien, creo que sí, que nos faltó algo. Y fue poner al menos un ejemplo de una pregunta de reflexión. Pero, como yo me lo conozco, esa es exactamente la pregunta que usted me acaba de hacer, ¿no? Exactamente, señor. Así que bueno, feliz día. Nos vemos. Excelente cierre, Francisco. Entonces, sí, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un feliz día.